En esta primera parte vamos a empezar analizando la interfaz del programa y cómo se maneja el modelado 3D. Entonces, tenemos que entender en primera instancia cómo está generada la distribución de las herramientas, ¿no? Cuando nosotros encontramos esto, la ventaja es que Cinema es bastante intuitivo. Simplemente hay que saber dónde están ubicadas las cosas y cómo generar el proceso de manipulación de acuerdo a los elementos de la interfaz. En la pantalla central nosotros empezamos encontrando esto que lo encontramos como una escena, ¿no es cierto? Entonces aquí es lógicamente donde nosotros vamos a ir apreciando los elementos que vamos a ir manipulando y configurando en nuestro espacio. Lógicamente esto para que tenga, o lógicamente para tener elementos nosotros tenemos que ir agregando cosas. Entonces para eso está esta parte superior. En la parte superior nosotros encontramos lo que se denomina la barra de objetos. En esta barra de objetos es donde nosotros podemos sacar, mover o manipular de cierta manera algunos de los objetos, la gran mayoría de ellos. En la parte superior nosotros encontramos asimismo el menú principal. Este menú principal es ya el desglose de todo lo que contiene el programa. Lógicamente esto nosotros vamos a poderlo configurar y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En la parte lateral nosotros encontramos asimismo esta que se denomina la barra de herramientas. Esta barra de herramientas es mediante la cual nosotros vamos a poder manipular de una manera más específica los objetos que están incorporados dentro de la escena. En la parte inferior nosotros encontramos también en primera instancia esto que es una línea de tiempo estándar, es mediante la cual nosotros podemos hacer flujos de movimiento o de animación entre comillas básica. En la parte inferior, asimismo, nosotros encontramos esto que se denomina el gestor de materiales, y el gestor de materiales es en donde nosotros vamos a poder incorporar e ir gestionando las diferentes texturas que van a ser incorporadas al proyecto. Por otra parte, nosotros encontramos en la parte lateral, ¿no es cierto? Aquí, esta que es el gestor o la barra de objetos, en donde nosotros vamos a poder ir visualizando todos aquellos objetos que vamos a ir incorporando para la realización de nuestro proyecto. En la parte inferior nosotros encontramos esta que es la barra del gestor de atributos. En este gestor de atributos es en donde nosotros vamos a poder ir analizando y manipulando los atributos de el elemento seleccionado o del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, en este momento ya está desplegada, ¿no es cierto?, una opción. Esta opción, si bien es cierto, no hay nada en la escena, es porque es las opciones de configuraciones del proyecto que ya lo hemos de ver un poquito más adelante. Para finalizar, aquí también nosotros tenemos un poquito más pequeñita, pero no menos importante, esta que es el gestor de coordenadas, mediante el cual nosotros podemos ir manipulando, controlando y analizando las dimensiones de un objeto, la escala del objeto, y también nosotros vamos a poder ir aquí analizando y viendo las rotaciones que tiene un objeto como tal. ¿Sí? Un punto que me estaba olvidando de indicarles y que es igual de importante es el analizar que no solo esta es la interfaz. Esta es la interfaz estándar. Esto quiere decir que es la interfaz que tiene unificada todas las herramientas. Sin embargo, en el Cinema, como nosotros podemos, como les había dicho anteriormente, modelar, texturizar, también nosotros podemos animar a nivel avanzado y hacer otras cositas más. Entonces tiene unos entornos específicos para cada una de estas tareas. Si nosotros nos vamos a la parte superior derecha, vamos a encontrar layout o interfaz y encontramos la interfaz de inicio, pero fíjense en que desplegando nosotros encontramos algunas interfaces más, entre las cuales les voy a ir explicando de una manera más breve porque esto ya hemos de ir analizando a detalle. Tenemos la interfaz Animate, ¿no es cierto?, que es la interfaz de animación, en donde ya se prioriza esta línea de tiempo, que es en donde nosotros vamos a poder realizar flujos de animación más avanzados.
Si nosotros desplegamos un poquito más acá, nos vamos a este entorno que es el entorno BP 3D Paint, que es un poquito unificable con este que es BPV Edit. Estos básicamente a qué se refieren. Estas interfaces nos permiten generar procesos de texturizado avanzado. Por ejemplo, nosotros regularmente, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando nosotros texturizamos un objeto lo podemos hacer de manera general únicamente arrastrando una textura y ya se texturiza a nivel general. Pero ¿qué pasa si es que nosotros queremos hacer algo más específico? Como por ejemplo en un rostro nosotros delinearle los labios, ¿no es cierto? Ponerle alguna cicatriz, ponerle pestañas, colorizar los ojos, etc. Entonces nosotros ya necesitamos como coordenadas más exactas mediante las cuales generar este texturizado. Entonces allí interviene este entorno, el BPVEdit y el Body Paint, ¿no? Este BPVEdit es como que nosotros lo trabajamos simultáneamente con otros programas como por ejemplo con Photoshop para realizar el texturizado. Sin embargo, nosotros tenemos aquí el BP 3D Paint, que es un entorno mediante el cual nosotros pintamos directamente desde aquí el texturizado, ¿no? Como les digo, tranquilos, esto solo es una explicación de la interfaz, ya lo hemos de ir viendo más adelante. No les explico en este momento más a detalle porque si ya es una cosita más avanzada. Por otra parte, nosotros tenemos el entorno model que hemos de trabajar muchísimo en él. En este, como ustedes se dan cuenta, se amplía la interfaz y se priorizan estas herramientas en la parte inferior, que son las herramientas de modelado avanzado en las cuales nosotros podemos manipular de una manera más fuerte a la malla de construcción, que ya igualmente lo vemos a detalle. Entonces, por otra parte, bueno, nosotros tenemos este Motion Tracker, que es un entorno más nuevo que nos sirve para trabajar simultáneamente con video. Tenemos el entorno de rigging. Este entorno regularmente no lo utilizo mucho, pero tiene un acceso más directo a estas herramientas. Estas herramientas nos sirven para que nosotros le podamos rigguear a un personaje. ¿A qué nos referimos con esto? Que si nosotros tenemos un modelado ya correctamente construido, nosotros luego le podemos incorporar especie de huesos, que no se llaman huesos aquí, se llaman juntas, y mediante eso le podemos mover al personaje, ¿no? Esto igual no es tan sencillo como les estoy pintando aquí. De pronto es una de las cosas más complejas que se puede trabajar. El entorno Sculpt es un entorno de escultura digital. Esto también ya lo hemos de ver más adelante. Es básicamente un entorno en el cual nosotros podemos construir cosas orgánicas de una manera aquí sí muy sencilla, como por ejemplo es el principio de utilizar una plastilina. Entonces cogemos alguna figura básica, le incorporamos esta figura básica aquí y en base a eso nosotros le vamos moldeando como una arcilla, ¿no es cierto? Para tener acabados muy detallados, ¿no? Ya, entonces nosotros por acá tenemos también, bueno, el entorno estándar y el entorno startup, que son los que ya hemos utilizado. Entonces, de acuerdo a esto, para ir profundizando un poquito más a detalle en esta interfaz, vamos a sacar nuestro primer elemento y vamos a ir moviendo la interfaz como tal. Bien, aquí nosotros encontramos el primer grupo de objetos que se denominan las figuras primitivas. Estas figuras primitivas, como ustedes se dan cuenta, están compuestas por algunas figuras básicas tridimensionales que nos van a servir para hacer muchas cosas. En este caso, por ejemplo, voy a sacar una figura, ¿no es cierto? Que se denomina en algunos momentos el maniquí. Ya, esto nos va a servir para manipular la interfaz. Si ustedes quieren tener desplegado algún panel siempre y que no se oculte, tienen presionado el clic. Sin soltar el clic, ustedes van a pasar el cursor sobre esta parte dentada. En esta parte dentada ustedes, el momento que se resalte, sueltan el cursor y queda desplegado el panel
con el cual ustedes tienen un acceso más directo a las herramientas. Con esto no quiere decir que ya no lo tengan acá. Si tengo presionado el clic, nuevamente voy a tener acceso a la misma, ¿no? Ahora, era importante desplegarle en este momento el panel para explicarles este contexto. Estas se denominan figuras primitivas porque son figuras base. Sin embargo, la mayoría de ellas son las figuras esenciales para que nosotros podamos hacer cosas más avanzadas. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a hacer un rostro, por ejemplo, podemos partir de esta figura, de un cubito, ¿sí? O si es que nosotros vamos a hacer un vehículo, nosotros podemos partir de esto, que es un plano. Sí, así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, estas figuras posteriormente van a servir para que sean manipuladas de una manera más avanzada y podamos hacer literalmente la figura que nosotros deseemos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros nos movemos en el espacio? En primera instancia vamos a analizar cómo nosotros podemos mover esta interfaz. Nosotros tenemos estas herramientas, ¿no es cierto?, mediante las cuales. La primera, si es que nosotros damos clic y sin soltar el clic arrastramos, estamos generando un movimiento orbital, ¿no es cierto? Es como que un movimiento más libre en la escena. Ojo que, y nótese que no estamos moviendo el objeto, sino lo que estamos moviendo es el escenario. El segundo es el movimiento en zoom de acercamiento y alejamiento hacia un punto determinado. Regularmente esto se hace hacia el centro de la pantalla o hacia el objeto que está seleccionado. Y el tercero, ¿no es cierto?, que igual si le damos clic y le tenemos presionado el clic, arrastramos, es un movimiento orbital o de rotación, ¿no es cierto?, de la escena. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí un cuarto botón, ¿no es cierto?, que mediante el cual si nosotros le damos clic vamos a tener acceso a esto que es una de las particularidades de un software 3D, que es las vistas, ¿no es cierto?, o las ventanas en las cuales nosotros vamos a poder analizar y ver a un elemento desde diferentes ángulos como tal. En este sentido, aquí lo estoy viendo la primera vista, ¿no es cierto?, que habíamos estado analizando, que era la vista en perspectiva, pero aquí tenemos, fíjense, aquí lo estoy viendo al objeto desde una vista superior, una vista lateral y una vista frontal. En este sentido también nosotros vemos que el objeto se ve de una manera distinta. Ya vamos a analizar cómo nosotros podemos regresar a esta vista normal y cuál es su función también. Si es que nosotros queremos nuevamente regresar a visualizar una sola vista, simplemente damos clic en este botón de la vista que nosotros queríamos que se amplíe, porque ustedes se dan cuenta que cada uno de estos comparte una iconos similares, pero es individual de cada ventana. Entonces vamos a darle clic y nuevamente volvemos a visualizarle esta ventana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros esto también lo manejamos mediante comandos? Que evidentemente es la forma más práctica de hacerlo. Si ustedes presionan 1 y tienen aplastado el 1 mientras dan clic y arrastran, es el movimiento orbital. 2 y tienen aplastado el 2 y arrastran con el clic, zoom. 3, ¿no es cierto? Ya se imaginarán lo que hace es el movimiento en rotación, el movimiento orbital. Bien, ahora, esto lógicamente nos permite mover la interfaz. Pero, ¿cómo nosotros hacemos para moverle al objeto por otra parte? Si bien es cierto, nosotros cuando damos clic en el objeto o lo seleccionamos desde el gestor de objetos, asimismo, nosotros ya se nos activa estos ejes que tienen algunos nombres, ¿no? Tienen el nombre de ejes, tienen el nombre de pivote o también se lo denomina como gizmos, gizmos con Z. Cualquiera de esos nombres está bien acuñado. Yo regularmente lo llamo o gizmo o pivote. Entonces, mediante el primer pivote, cuando está habilitado estas flechitas, ¿no es cierto? Estas flechitas lo que me están indicando es hacia dónde le voy a mover. De la siguiente manera, si es que yo paso el cursor, ¿no es cierto? Y se resalta, por ejemplo, la flecha verde, que sería el movimiento en Y, o sea, el movimiento en vertical, voy a moverle
al personaje para arriba. Fíjense en que en este momento si se resalta, por más que yo le mueva en cualquier dirección al cursor, simplemente se me mueve para arriba y para abajo. Si es que yo paso el cursor a sí mismo por la parte lateral, ¿no es cierto? Y ahora, asimismo suelto, estoy moviéndole en sentido horizontal, que esto sería X, ¿no es cierto? Entonces hasta aquí tenemos la coordenada Y, vertical, X, horizontal, y tenemos la última que es en profundidad, que sería Z, ¿no es cierto? Que es lo que le particulariza a un software tridimensional. Ahora, si es que nosotros queremos hacer un movimiento libre, que no es lo más recomendable hacerlo en una vista en perspectiva, nosotros damos clic en cualquier parte vacía siempre y cuando esté seleccionado el objeto y le podemos mover libremente al mismo. ¿Sí? Entonces, estas serían las formas de hacerlo. Ahora, es importante también tener este menú, el análisis, que se denomina el menú de vistas, en el cual nosotros podemos configurar algunos parámetros de modos de visualización del objeto, ¿no es cierto? O de la escena asimismo. Entonces, en primera instancia, por ejemplo, hagamos esto. Si es que yo paso el cursor, ¿no es cierto? Y le muevo al objeto. Movámosle completamente hasta que desaparezca de pantalla, ¿ya? Y movamos nuestra interfaz. A ver, más bien vamos a hacer esto primero. Voy a deshacer y voy a mover mi interfaz en primera instancia. Voy a mover mi interfaz hasta desaparecer la vista completamente. Entonces, muévanle nomás, arrastrenle hasta que desaparezca completamente. Si quieren, roten, escalen, hagan lo que ustedes deseen, ¿ya? Hasta que se pierda completamente la vista de la interfaz. Entonces ustedes ahí van a decir, caramba, ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? Se me desapareció el elemento y cómo lo vuelvo a centrar. Entonces aquí está la configuración de las vistas. Si yo me voy al menú superior, al menú de vistas, a View o a Vistas, y pongo Frame Default, ¿no es cierto? Entonces, encuadre por defecto, que se denomina, voy a dar clic y nuevamente voy a volver a centrar a mi composición. La diferencia con este otro Frame Geometry es de que este me centra en cambio al objeto, ¿no es cierto? Esta Frame Default centra la escena y Frame Geometry me centra al objeto como tal, ¿sí? Entonces es una opción muy útil. Otra de las cosas que nosotros tenemos aquí está en la opción cámaras. Si ustedes recuerdan, el momento que cambiamos a las 4 vistas, nosotros teníamos una vista superior, una vista lateral y una vista frontal. Pero nosotros desde aquí también podemos ir cambiando esto. Si yo me voy al menú superior a cámaras y presiono perspectiva, ¿no es cierto? Tenemos la vista que teníamos, pero le puedo cambiar a una vista paralela, ¿no es cierto? Puedo ver cualquiera de las vistas laterales, ya sea izquierda o derecha, ¿no es cierto? Puedo ponerle en una vista frontal, puedo ponerle en una vista superior al objeto. Entonces le puedo poner como sea de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Esto sí, ustedes ya van a darse cuenta que mediante el trabajo que vayan haciendo en el cinema, ustedes van a tener que estar jugando muchísimo con estas configuraciones de las vistas, ¿no? Por otra parte, en la categoría display o pantalla nosotros tenemos estas opciones, que son, en primera instancia tenemos Go-Ray Shading Lines, que es la forma en la cual estamos viendo al objeto. Sin embargo, si es que yo me voy a display y veo Go-Ray Shading Lines o sombreado Go-Ray líneas, nosotros encontramos el objeto dividido por segmentos. Básicamente esto me da a entender cómo está generada la composición de un objeto. Les explico. Cualquier objeto, sea el más mínimo o sea el más complejo en un entorno tridimensional, va a estar compuesto por esto, ¿no es cierto? Cada segmento, o sea, cada intersección me hace un polígono o una cara, ¿no es cierto? La cara es lo que está centrado dentro de la intersección. Esta sería una cara, esta sería otra cara y esta sería otra cara y así sucesivamente. Entonces, estas son las formas en las que está compuesto un objeto. Cuando nosotros ponemos en Go-Ray Shading Lines nos deja analizar, ¿no es cierto?, la cantidad o la configuración de segmentos que tiene un objeto, ¿sí? Esto muy probablemente va a ser lo que un trabajo más minucioso nos va a requerir dentro del trabajo de software como tal, ¿sí? Entonces, allí tenemos esto.
Tenemos estas, ¿no es cierto? Bueno, que son muy parecidas, pero aquí tenemos otras. Tenemos estas dos, ¿no es cierto? Hidden Lines y tenemos esta que también dice Lines. Esta, en cambio, nosotros le estamos viendo a nuestro objeto como una vista de alambre o una vista transparente, en la cual vamos a poder ver el objeto tanto por delante, como se visualiza por allí, o como lo estamos visualizando por atrás al objeto, ¿no es cierto? Entonces esto se denomina vista de alambre, que se fusiona con estas otras, ¿no es cierto? Que es alambre, isoparámetros. Isoparámetros, si ustedes se dan cuenta, no es que cambia mucho, pero a nivel más avanzado le va a simplificar a la forma. O esta, que dice box. Que no se asusten si es que les pasa esto. Esto al principio a mí me pasaba y no sabía cómo hacerlo. Esta es una vista como que la más simplificada de la forma, y básicamente a mí me sirve para comprender no tanto la forma final del objeto, sino cuánta cantidad de elementos tiene el objeto para ser estructurado, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren regresar a la vista normal, regresan a Display, Go Shading y ponen Wireframe, ¿sí? Entonces allí tienen la vista original como tal. Bien, entonces aquí está, ¿no es cierto?, nuestra configuración del objeto. Ahora vamos a irnos al resto de gizmos. Entonces aquí tenemos el segundo, que es el de escala. Si ustedes se dan cuenta, cuando doy clic en escala, nuestro objeto aquí lo estamos viendo con otros ejes, y cuando demos clic y arrastremos estamos haciendo una escala, ¿no es cierto?, del objeto más grande, más pequeño, dependiendo del caso. E igual se dan cuenta que en la parte del gestor de coordenadas nosotros lo estamos viendo sus proporciones como tal. Esto ya les voy a indicar también cómo podemos configurar, porque por defecto esto se marca en centímetros, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa, si ustedes se dan cuenta, en un inicio, cuando nosotros le escalamos al objeto, ya sea una escala desde Z, ¿no es cierto?, en profundidad, o desde X lateral, o desde Y vertical, igual se me va a escalar de una manera proporcional. Esto pasa principalmente cuando el objeto es una primitiva. Ya, en primitiva, originalmente el objeto no puede cambiarse su escala, pero ya vamos a ver una alternativa cuando todavía sigue siendo una primitiva, para que podamos moverle las escalas de manera libre. Ya lo vemos un poquito más adelante. Por otra parte, asimismo, nosotros tenemos la categoría de la rotación, que es esta. Allí cambió nuevamente el gizmo, ¿no es cierto? Tenemos una rotación lateral, una rotación vertical, una rotación en profundidad. Ustedes se dan cuenta que para generar estas rotaciones yo estoy pasando el cursor sobre la línea, ¿no es cierto? Si es que paso sobre la línea, estoy haciendo una rotación como más precisa. Si es que yo roto desde cualquier parte vacía, lo voy a hacer de una manera más libre, y muy probablemente esto va a ser un poquito estorboso. Entonces, por ejemplo, verán, para ver cómo le regresan a la posición original, le voy a dejar muy rotado. Ustedes también pueden hacerlo. Voy a irme a la herramienta de mover y le muevo, ¿no? Entonces digamos que allí le he movido aleatoriamente. Ahora me regreso a las posiciones. Entonces la posición original de un objeto siempre es en el punto o en el eje 0, o sea, 0 es este centro. Si yo me voy a X, marco X0, presiono el tabulador para irme en el teclado, ¿no es cierto?, para irme a la siguiente coordenada, Y0, tabulador 0, y después de haber puesto las tres coordenadas presiono Enter y el personaje me regresa al centro. Ahora, la rotación también le tengo que regresar 0, 0, 0, igual con tabulador, y presiono Enter. Entonces allí me regresa a la posición central, nuevamente a la posición original el objeto, ¿no es cierto? Y con esto estoy analizando cómo nosotros podemos regresar a sus estados como tal. Si ustedes se dan cuenta, por ende, cada figura que ustedes se van sacando, más de que se va fijando en el gestor de coordenadas, también se está ubicando en los ejes centrales, ¿no? Entonces es eso, básicamente. Miren, está en las coordenadas 0, 0, 0. Ahora bien, esto, como les decía, regularmente está configurado en centímetros, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que no lo cambien, es
es la medida, es la unidad de medida que más se habitúa a trabajar aquí, pero si es que ustedes por A o B circunstancias quieren cambiarla, presionan la siguiente, comando E o control E, dependiendo del sistema operativo en el cual ustedes estén trabajando. Presionan control E, esperan un ratito porque esto suele demorarse un poco en abrirse la interfaz. Entonces aquí ustedes tienen las preferencias de configuración de su programa, ¿no es cierto? Ya a nivel más general, no solo del archivo, sino a nivel más general. En primera instancia tienen la interfaz. En la interfaz ustedes están viendo que le pueden cambiar el lenguaje. Ya les voy a indicar, esto sí lo podemos hacer descargándome ciertos complementos. Tenemos acá estas opciones, ¿no es cierto? Estas opciones me sirven para cuando yo quiera trabajar con una tableta gráfica. Si es que ustedes tienen tableta gráfica, por favor, les recomiendo que seleccionen esta opción y aquí den clic en y habiliten esta casillita, ¿no? Ahora, aquí nosotros tenemos esta opción Units. Esta es la que me interesaba. Aquí en Units nosotros tenemos centímetros y esta es la razón por la que todo está configurado a esto. Ustedes le pueden configurar a cualquiera de las otras, pero como les digo, yo regularmente no he tenido la necesidad de trasladarme a otro tipo de unidad, ¿no? Entonces le voy a cerrar, ¿no es cierto? Y con eso ya básicamente hemos visto cómo es la interfaz del programa, ¿no? Nos faltan algunas cositas más, que eso sí ya lo vamos viendo con un ejercicio que les voy a indicar en la siguiente parte.